Mi nombre es Cecilia Álvarez Tavío, yo trabajo en la Universidad de Miami en el Centro de Autismo y soy gerente de la División de Análisis de la Conducta Aplicada. Yo soy analista de comportamiento y llevo trabajando con individuos diagnosticados con el trastorno del espectro autista desde los últimos 9 años. Hoy les voy a hablar sobre algunas de las conductas problemáticas que encontramos en muchos de los individuos con el diagnóstico del autismo. En específico, vamos a hablar de las funciones que sirven estas conductas y cómo podrán manejarlas una vez entiendan estas funciones. Vamos a hablar sobre, antes de hablar sobre el por qué son tan frecuentes estas conductas problemáticas en los individuos con el autismo, amerita hablar un poco sobre los síntomas que caracterizan el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Un individuo que recibe un diagnóstico de autismo cualifica basado en deficiencias observadas en dos áreas: la comunicación social y el lenguaje, y las conductas repetitivas y ritualísticas. Entonces, cuando uno piensa en por qué son tan frecuentes estas conductas problemáticas en individuos con autismo, usted puede pensar que pueden ser resultados con las dificultades que tienen en la comunicación y el lenguaje. Y pueden ser también como resultados de la falta de conocimiento de las normas sociales. Y por último, pues puede también explicarlo pensando en que pueda ser resultado de la sensibilidad sensorial o los intereses repetitivos y ritualísticos que ellos exhiben. Entonces, uno tiene que partir de la premisa que esa conducta problemática sirve un propósito para el individuo, si no, no la harían. Entonces, el propósito de todo esto es identificar esta conducta, el propósito o la función, para poder tener un plan de acción de intervención efectiva. Yo quiero clarificar unos conceptos erróneos. Al ser terapista de modificación, muchas veces, y yo les voy a explicar cómo nosotros analizamos las conductas, pero hay muchos conceptos erróneos que explican la razón por la que las conductas problemáticas suceden. Y es que le dan como una etiqueta al niño, le ponen un label, dicen que el niño tiene un trastorno de conducta, y eso en realidad no está hablando más de estados internos del individuo, pero no están, son como características hipotéticas, no están pudiendo explicar el comportamiento de una manera que puedas observar y tomar data. Y eso es una de las cosas más importantes de poder analizar la función de un comportamiento. Otro concepto erróneo es que el individuo está imitando la conducta inapropiada de otro niño. La última que se escucha mucho también es que el niño, que es cool, que el niño está haciendo esas conductas porque está imitando los medios, o sea, los juegos de video, o está viendo programas de televisión que son violentos. Entonces, todo eso es erróneo. Nosotros no explicamos las conductas de esa manera. Las maneras que nosotros explicamos y que son aceptables es que los comportamientos son afectados por el medio ambiente y por las consecuencias que producen. Los comportamientos que producen consecuencias favorables van a volver a ocurrir en un futuro. Y a eso le llamamos, esos comportamientos están siendo reforzados, o sea, están siendo premiados. Esas consecuencias no necesariamente van a ser positivas, pero son positivas para el individuo de manera que vuelve a repetir la conducta problemática. Los comportamientos que producen consecuencias no favorables van a disminuir o reducir en el futuro. Y a eso le llamamos castigar. O sea, cuando paran de suceder es cuando se castiga esa conducta. Quiero que tengan eso en mente porque así es como nosotros identificamos, observamos y analizamos las conductas. Entonces, el primer paso a seguir es investigar el porqué de esa conducta o la función. Es importante para entender la razón por la cual esa conducta ocurre y para poder comenzar a hacer una evaluación. Entonces, en el campo del análisis de la conducta aplicada, explicamos las conductas basadas en la interacción del individuo con el medio ambiente, como ya les expliqué, pero es por esto que decimos que la conducta sucede por una razón. Es
o para recibir algo o para evadir algo. Entonces, descubrimos la razón o el porqué de las conductas observando estas conductas cuando ocurren y obteniendo la información importante de los padres que pueden ayudar con ese análisis de data. Entonces, las conductas, como ya les dije, suceden para recibir algo a cambio o para salirse de algo. Entonces son 4 las posibles funciones que nosotros utilizamos para explicar las conductas. Para evitar o evadir algo, en inglés le decimos escape o en español se puede decir escapar. Para obtener acceso a un objeto o una actividad. Para obtener atención o recompensa. Y la cuarta es la que le llamamos autogratificación. Y ahora voy a explicar cada una de ellas. Si la conducta sucede para evadir o evitar una tarea o una situación o para evadir una persona, se llama la función de evadir o evitar. Usualmente esto sucede como reacción a una persona en específico o a un evento o una solicitud para completar una tarea, como una demanda o una orden. Una vez se hace esa orden, el niño comienza o el individuo a demostrar la conducta problemática. Si sucede para obtener acceso a un objeto o actividad preferida, decimos que la función es para tener acceso a algo, a algún objeto o actividad. Casi siempre esto ocurre con frecuencia cuando algo se le ha negado o se le ha removido. Y si la conducta sucede para recibir atención de un adulto o de un amigo o de un compañero, hermano, a esa función se le llama atención. Y es una de las más comunes, que a veces no nos damos cuenta que estamos reforzándola. Esta atención puede ser, como ya expliqué, de adultos o amigos y puede ser negativa en forma de un regaño. Y a veces la única manera que un individuo con autismo que tiene dificultades en comunicarse, la única manera que él aprende a través de las consecuencias a obtener atención de alguien es portándose o haciendo la conducta problemática. Cuando ve la reacción del adulto, el adulto sin querer le está reforzando esa conducta. La atención puede ser a manera de una mirada y sucede cuando una persona en específico está presente. Entonces, la cuarta función es la que llamamos cuando la conducta hace sentir bien a la persona y produce su propia recompensa. Y a esa le llamamos autogratificación. Esta más bien se refiere a las conductas que producen un input sensorial. Hacen sentir bien a la persona y produce su propia recompensa. Este tipo de conducta o comportamiento ocurre en la mayoría de las situaciones, no importa quién está alrededor, quién esté presente, si hay acceso a una actividad o a un juguete preferido o si se le dice que haga algo. Y son una de las más difíciles de eliminar, pero ayuda mucho a entender esta función para poder saber cómo ayudar al individuo. Entonces, cuando uno empieza a evaluar estas funciones, es importante identificar estos factores en el medio ambiente que mantienen esa conducta e identificar la función de la conducta. Nosotros comenzamos a buscar información, o sea, entrevistar a las personas que son parte de la vida del individuo, como los padres, los maestros, los terapistas, los doctores o cualquier profesional que trabaje con el niño que pueda darnos información adicional sobre los comportamientos o las conductas problemáticas del individuo, observar la conducta en el ambiente en el cual ocurre, o sea que es importante tomar data y observar. Y en el caso de los terapeutas, los analistas de modificación de conducta en la clínica, a veces cuando es una conducta difícil de identificar la función,
hacemos lo que le llamamos los métodos de experimentación, donde manipulamos las situaciones para poder asegurarnos cuál es la función. En el caso de ustedes, ustedes lo harían en su casa, o si es usted un profesor, pues lo haría en el salón de clases para poder identificar a manera de tomando data. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es definir ese comportamiento. Cuando uno va a comenzar el proceso de evaluación, uno va a decir cómo luce ese comportamiento, cuál es la frecuencia. Esto es importante porque usted va a estar tomando data y usted tiene que saber exactamente cuándo está sucediendo, cuál es la frecuencia. Queremos identificar las situaciones, o sea, cuándo ocurre o no ocurre y en dónde es que ocurren o no ocurren. Una de las herramientas que yo le proveo a los profesionales, especialmente a los profesores que están en un salón de clase, que a veces con tanto niño en el salón se les hace difícil tomar data, uso lo que le llamamos una gráfica de dispersión. Eso es un archivo que ustedes tienen disponible para bajar en los archivos que están a la mano derecha. Y lo bueno de esta gráfica es que usted puede identificar la actividad, la hora que ocurre y en el día, y usted va marcando toda la semana cuando ocurre. Y al final usted va a ver que le va a dar, le va a enseñar una gráfica y lo que le llamamos un trend, o sea, una, 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 un patrón de cuándo es que ocurren estos comportamientos. Lo otro que van a hacer es, obviamente, identificar el por qué ocurre la conducta. Ahí es la función. Otra gráfica que yo utilizo para poder obtener esta data de una manera más fácil, también es un archivo que tienen para bajar, es la lista del ABC. El ABC se refiere el A significa antecedente, o sea, lo que sucede antes del comportamiento, lo que sucede durante, que es el comportamiento, la B significa behavior, eso son siglas en inglés, y la C significa consecuencia, ¿qué sucede después de ese comportamiento? Siempre recordando que un comportamiento está afectado por el medio ambiente, lo que sucede antes y lo que sucede después. Entonces, esta gráfica está específicamente mirando las funciones. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a decir que el comportamiento es que el niño grita. Entonces, usted va a hacerle una marca al lado de gritar, o si es otro comportamiento, usted lo puede escribir abajo donde dice otro. Entonces usted va a inmediatamente a observar qué sucedió antes. ¿Se le dio una instrucción a ese individuo? Entonces, ya eso más o menos le está dando como una pista de la función. Entonces hace una marca en la instrucción. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Se le permitió evitar esa tarea o esa instrucción? ¿O se le permitió evadir esa situación? Si esa es la consecuencia y sigue sucediendo cada vez que sucede el comportamiento, entonces eso le da una pista a usted que la función debe de ser evitar o escapar la situación. Entonces vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer para que no sigan sucediendo esas conductas de evitar. Por lo general le decimos a las personas que evite reforzar ese comportamiento negativo cuando ocurra, o sea, ignorar, siempre y cuando no sea una conducta peligrosa que se pueda hacer daño al individuo. Si ese es el caso, siempre se le protege al individuo de una manera neutral sin darle mucha atención. También se le va a pedir que refuerce la conducta apropiada, la que usted quiere que suceda con frecuencia, o sea, la conducta opuesta positiva. Y para poder llegar a todo esto necesitamos entender bien la función. Entonces, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿ocurre ese comportamiento problemático cuando se le pide que haga algo? El individuo se sale con la suya. Y pongo timeout porque más tarde les quiero hablar un poquito sobre el timeout, porque mucha gente utiliza el timeout de una manera incorrecta. Si hay veces que el individuo se sale hace la conducta problemática cuando se le da una orden de hacer algo. Y hay veces que los padres, pensando que lo están castigando, lo ponen en timeout y lo que están haciendo es reforzando esa conducta,
porque están dándole lo que el individuo quiere, que es salirse o evadir esa tarea. Entonces hay que siempre estar pensando cuál es la función y por qué él está haciendo esto o ella está haciendo esto. O sea que hay que siempre pensar cuando se utilice el timer, hay que utilizarlo bien y tener conciencia de la función. Eh, También hay que preguntarse si el individuo está ganando tiempo cuando hace esa conducta. Son muchas cosas a preguntarse. Eh, para poder identificar si esa conducta sucede para recibir atención, tienes que preguntarte si ocurre cuando un adulto está atendiendo a otro individuo y no le está dando atención a esa persona. Por ejemplo, cuando un padre está hablando con otro hijo o con otro adulto. Y hay que pensar si le brindan atención después que el comportamiento negativo sucede, o sea, se le regaña. Si ese es el caso, usted podría entonces decir, bueno, es posible que sea atención la función del comportamiento. Igual se puede hacer la pregunta para identificar si es atención, si ocurre cuando la atención de los hermanos está redirigida, o sea, el hermano no le está prestando atención o el amigo o el compañero no le está prestando atención, entonces usted tiene que identificar si ese es un patrón que sigue sucediendo. De igual manera, se tiene que preguntar si ocurre el comportamiento cuando se le ha restringido acceso a una actividad o juguete, cuando le dan acceso a una actividad o juguete preferido como resultado del comportamiento, si sigue sucediendo la conducta. Todas esas preguntas le van a dar una pista de cuál es la función. Bien, entonces vamos a hablar sobre las estrategias en general. Yo les voy a hablar a ustedes de 3 estrategias en específico que son importantes que las sigan, eh, pero no puede ser una o dos, tienen que ser las 3 a la vez. Y yo voy a tocar base en cada una de ellas, pero es importante que se incluyan todos estos puntos. Yo les voy a pedir a ustedes que ustedes van a aprender y yo les voy a hablar sobre estrategias preventivas o estrategias que van a prevenir o reducir las ocurrencias de estas conductas. Vamos a hablar sobre estrategias que van a enseñar o fomentar una conducta alterna, porque también hay que enseñarles la conducta funcional. Y vamos a hablar sobre estrategias para reducir o eliminar la conducta problemática a largo plazo. Y esas son estrategias que tienen que ver específicamente con la función del individuo. Entonces, vamos a hablar ahora sobre estas medidas proactivas o estrategias preventivas. Entonces, cuando uno está tratando de prevenir ciertas conductas, uno tiene que siempre pensar que los individuos en el espectro del autismo funcionan bien cuando se les presenta reglas y un ambiente estructurado y enriquecedor. Eh, Vamos a hablar también de reducir o eliminar actividades y ambientes no preferidos. Estos son los que van a tocar con las sensitividades o aversiones que ellos tienen a ciertas sensaciones del medio ambiente. Vamos a asegurarnos que las tareas son interesantes y son materiales apropiados para el nivel de desarrollo de esa persona. Vamos a asegurarnos que vamos a aclararle las expectativas de lo que queremos que el individuo haga y siempre vamos a estar ofreciendo opciones, de manera que siempre va a estar claro lo que se está esperando de ese individuo. Una manera de crear reglas y procedimientos para eventos utilizando visuales, donde el individuo puede siempre, aunque se le diga de manera verbal, puede siempre eh, ir a mirar ese visual que le recuerda exactamente qué se espera de él. Puede ser lo que le llamamos paso a paso lo que se espera, puede ser las reglas en específico o puede ser, como ven a mano derecha, una historia social que se le explique al individuo qué es lo que va a suceder en 2 días. Por ejemplo, si ustedes están planeando un viaje, pues entonces se puede hacer una historia social o se le puede decir, sin algo visual, decirle al individuo, mira, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que va a suceder. Y eso ayuda mucho al individuo a entender qué está esperado de él y cuando llega el día, pues reduce la ansiedad.
Es importante establecer contingencias y clarificar expectativas. Utilizamos a veces visuales como ese que ven que dice primero después. Eso es un truco que usamos todos cuando queremos que alguien haga una actividad que no es tan preferida y luego se le presenta eso y cuando terminen pues se les da el premio o la actividad preferida. Eso está trabajando con la motivación del individuo para asegurarnos que ellos van a hacer lo que se les está pidiendo. Se utilizan también relojes o timers para poder, de una manera bien concreta, decirle al individuo que el tiempo que le queda o cuánto tiempo es que queremos que haga una tarea. Practicar procedimientos también es importante, es una manera de que si el individuo no tiene la capacidad de hacer algo, pues se le enseña y se le practica hasta que lo aprende. En el caso que ven en la foto es un ejemplo de un salón preescolar donde la maestra decidió poner esos pasitos, esos piecitos de diferentes colores para que los niños supiesen dónde pararse para ir al patio. Entonces se practica y se establecen esas expectativas. Otra manera, además de enseñar lo que se espera o las reglas, también se le explica o se le enseña cuáles son las conductas que no son aceptables, para que entiendan las diferencias, las que son y las que no son aceptables. Ustedes, este tipo de organización visual ayuda a los pequeños, al igual que los adultos que tienen dificultades con lo que llamamos las funciones ejecutivas. O sea, muchos de los individuos con autismo tienen estas dificultades de funciones ejecutivas, que consisten básicamente en las destrezas mentales que ayudan al cerebro a organizar y a actuar de acuerdo a la información que está recibiendo. O sea que él recibe la información verbal y cuando tienen el visual, pues lo ayuda a organizar y lo ayuda con esa función ejecutiva. Estas habilidades permiten que las personas puedan planificar, organizar, recordarse de cosas, dar prioridad a las actividades y prestar atención y comenzar tareas. Por último, la última método preventivo es reducir esas experiencias sensoriales aversivas que a veces nos damos cuenta que tienen. Muchas veces las maestras en los salones de clases son muy, muy hábiles y crean áreas donde el individuo, si está hipersensitivo, por ejemplo, a sonidos o a trabajo o lo que sea, que ellos aprenden a ir a esa esquina, a calmarse, a autorregularse y luego volver al trabajo. Ustedes pueden crear algo similar en las casas, donde el individuo sepa que él puede ir a cierta área a calmarse o a autorregularse antes de volver otra vez a sus actividades. También se les recomienda a padres, ustedes verán a individuos que se ponen audífonos para disminuir ese estímulo sensorial auditivo. Entonces, estas estrategias preventivas, como ya les expliqué, son importantes establecerlas, pero no son necesariamente efectivas cuando se implementan solamente. No, porque no le están enseñando al individuo mejores maneras de hacerle frente a las distintas situaciones que se presentan. Por eso es que tenemos que enseñarles las conductas alternas de las cuales vamos a hablar ahora. Y la realidad del caso es que no están siempre disponibles, depende de la situación. Entonces es importante crear un sistema de comunicación funcional para reforzar ese tipo de comportamiento alterno y que reemplacen estas conductas negativas que han estado utilizando de manera incorrecta para comunicarse. Debemos también, a la misma manera, reforzar estas conductas positivas que son opuestas a las problemáticas que vamos a ignorar. Estas pueden ser cualquier manera de comunicarse que sean funcionales. Entonces ahora vamos a hablar sobre cómo enseñar o enseñar conductas alternas, que es la otra estrategia que es recomendada. Por ejemplo, cuando tú estás tratando de eliminar la conducta problemática, ponle que el individuo grita cuando quiere acceso a algo,
pero como no puede comunicarse verbalmente, ha aprendido a hacerlo gritando. Entonces, uno va a pensar, buscar una conducta alterna que le brinde los mismos beneficios que gritar y que requiera menos esfuerzo que el gritar. Entonces, por ejemplo, muchas veces se ve que los profesionales o los maestros o los padres le enseñan al niño, cuando ven que el niño quiere algo, se le acercan y le enseñan a utilizar, por ejemplo, lo que ustedes, no sé si, el uso de visuales, el visual de lo que el niño quiere, que se lo presente al padre y el padre como intercambio le da lo que el niño quiere. Entonces le están enseñando, mira, puedes usar esto para comunicarte en vez de gritar. Otra manera que se enseña es, se le enseña al individuo a buscar ayuda tocándole a la persona o agarrándole el brazo y apuntando, diciéndole quiero esto, usando gestos. Entonces ese es el truco, buscar cuál es la conducta alterna que podemos enseñarle para eliminar la negativa o la problemática. Eh, y ahí ven varios ejemplos eh, que les presento como opciones. Ahora, cuando los terapistas de modificación de conducta y ustedes padres, porque yo así les enseño a los padres también, cuando uno enseña una conducta alterna o una destreza nueva para ese individuo que va a reemplazar la conducta problemática, siempre se debe de hacer en un tiempo en el día que se practique esa destreza nueva trabajando con refuerzos o premios y de una manera sistemática y repetitiva. Y una vez el individuo haya dominado esa destreza o se convierta hábil en hacer esa destreza, entonces se trabaja en incorporar el uso de esa nueva destreza en el medio ambiente natural que ocurre a su alrededor. Hay veces, por ejemplo, yo le he enseñado a padres que quieren enseñar al niño a ponerse los zapatos y le digo, bueno, entonces vamos a poner en el día con practicar hacer eso paso a paso con el niño y ya después, cuando durante el día que el niño quiere ir al patio a jugar, lo incorporas en ese momento que el niño lo practique también. Entonces es una manera de hacerlo, de una manera, enseñarlo de una manera sistemática y luego incorporarlo a la agenda del día. Ahora, al igual que las conductas preventivas, las que enseñar estrategias alternas o conductas alternas es importante, pero el niño debe de poder utilizar esa estrategia alterna de una manera fácil. El adulto debe de premiar cada vez que el niño utiliza esa conducta alterna y debe de ser más efectiva que la conducta problemática. La tercera, e igual de importante, son las medidas reactivas que tienen que ver más con el conocimiento que tienen sobre la función del comportamiento y lo que usted va a hacer como consecuencia, que va a determinar si ese comportamiento vuelve a suceder o se disminuye o paren de suceder en el futuro. Entonces vamos a hablar de enseñar la conducta alterna que debe de proveer la función deseada para ese individuo. Entonces, considerar, ignorar la conducta si la función es, si el comportamiento está siendo mantenido por la atención que le estamos proveyendo, privarle el uso de objetos preferidos temporariamente si la conducta está siendo mantenida por el acceso, por el darle acceso a lo que quiere, y no dejar que evita o evade situaciones o tareas y continuar presentándole las tareas si la función o el comportamiento está siendo mantenido por evitar o evadir esas tareas. Lo importante siempre es recordar que usted va a continuar utilizando esas estrategias preventivas y reforzando las conductas alternas. Entonces, ignorar es una herramienta bien poderosa para reducir las conductas problemáticas si el individuo lo hace para recibir su atención, o sea, si la función es atención. Ignorar no significa que está dejando al individuo salirse con la suya. Al contrario, si usted atiende ese comportamiento, puede reforzarlo. Esto es si usted ya sabe que está siendo mantenido por la atención. Entonces,
cuando usted va a ignorar esa atención porque sabe que esa es la razón que está manteniendo esa conducta, usted va a eliminar todo eso, garantizar la seguridad del niño, por supuesto, va a bloquear o ignorar al niño o va a mantenerlo fuera del peligro, no va a argumentar, va a virar su cuerpo, o sea, el body language es importante, evitar contacto visual, no va a demostrar que usted está enojado ni nada, evitar miradas y va a pretender que está interesado en otra actividad. Cuando el niño vea que usted está ignorando eh, y está elogiando la conducta alterna o cuando él para, entonces él va a aprender a base de esas consecuencias que usted le está proveyendo a que esa conducta problemática no está funcionando y usted no le va a hacer caso. Ahora, cuando uno comienza a ignorar comportamientos que en el pasado hemos atendido, tengan en mente que ellos van a aumentar o escalar sustancialmente. Eso es normal. Lo importante es que usted continúe su curso y no se rinda, siempre considerando que estas conductas pueden ser peligrosas y que pueden ser difíciles de ignorar. Entonces, siempre teniendo eso en cuenta. Entonces, cuando uno sabe que la conducta es para evitar o evadir una demanda o una tarea, uno debe de no dejar que evite esa tarea. Cuando usted no permite que el individuo evada las situaciones, estamos ayudando a que el individuo continúe el trabajo, aun y cuando su comportamiento no sea aceptable. Es una herramienta preferida para disminuir conductas problemáticas si en el pasado estas mismas han sido conductas que han llevado a que el individuo evite ese trabajo. Ahora, siempre tiene que acordarse que tiene que enseñarle la conducta alterna de cómo pedir quizás ayuda o cómo pedir un descanso, pero lo importante es no dejar que él no haga la conducta. Entonces, cuando usted va a dar una demanda o va a dar una orden, usted se tiene que acercar al individuo y mantener y conseguir el contacto visual o la atención de ese individuo. Hay que dar órdenes efectivas, o sea, órdenes simples y directas. A veces no nos damos cuenta que cuando les estamos dando una orden, estamos dando una orden muy vaga o muy general. En vez de decir, pon los juguetes en tu cuarto, perdón, recoge todos los juguetes, uno debe de decir, pon los juguetes en tu cuarto o pon los juguetes en esta caja. Pero mientras más específico, menos excusa hay de que el niño no entendió la demanda. Si es algo que el niño o no quiere hacer o es algo que el niño no entienda, usted va a guiar físicamente al individuo a través de la tarea. O sea, si tiene que ser como está haciendo la mamá, ayudándolo, guiando la mano del niño para que haga la tarea, el paso por paso, eh, lo puede hacer. No permita acceso a otras actividades hasta que el niño haya completado la orden que se le dio. Y no argumente. Si usted argumenta, usted va a trazar el proceso. Si ustedes se fijan, esta mamá está utilizando los visuales paso por paso y ayudando a la misma vez a la niña porque seguramente está enseñándole esta tarea que no necesariamente la niña la sabe. Entonces, una vez el niño termine la tarea, usted lo va a elogiar después que lo complete y va a proveerle acceso a un descanso después que complete la orden dada. O le va a dar acceso a una actividad preferida o lo que sea que usted crea que es el premio. Cuando usted sabe que la función o la razón que ocurre una conducta es porque para obtener acceso a un objeto preferido o a una actividad preferida, usted va a remover o bloquear acceso a esa actividad o a ese objeto. Si usted le da acceso a ese objeto o esa actividad, cuando el comportamiento negativo sucede, o sea, en otras palabras, para callarle la boca o para que pare, usted está reforzando o premiando esa conducta negativa. Lo ideal es no darle acceso al objeto o actividad hasta que lo pida de una manera mejor. Y ahí vienen
la parte o la estrategia de enseñarle la conducta alterna. O deje de hacer la conducta problemática. Cuando él pare, tú elogias el uso funcional de pedir ayuda, por ejemplo, o elogias el que haya utilizado la conducta deseada, o sea, dejar de gritar. Y es por eso que quiero traer, hablar un poquito sobre el uso del timeout, porque el timeout implica privar al individuo de algo preferido por un breve tiempo. Eh, Timeout significa tiempo fuera de acceso a una actividad preferida o juguete preferido o atención a un adulto o compañero. Puede ser muy efectivo si sabe que la función del comportamiento es obtener acceso a una actividad o objeto o atención. Los terapeutas de comportamiento siempre enfocan sus esfuerzos en utilizar estrategias positivas, o sea, reforzar o utilizar premios y evitar los castigos. Pero hay ocasiones, como en el ejemplo anterior, en el cual amerita el uso del timeout o tiempo fuera de algo reforzador. Entonces, cuando usted en el caso del ejemplo anterior no le da acceso vamos a decir que es el iPad o la tabla, usted va a esperar a que el niño pare la conducta y le elogia: me gusta que estés callado, me gusta que estés utilizando tu voz tranquila. eh, 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 entonces le enseñas la conducta alterna y le das en la tabla o el iPad. Entonces, cuando va a implementar el timer, lo importante a recordarse es que escoge el comportamiento por el cual va a utilizar el timer. Por ejemplo, si es pegar o cuando hace una perreta, escoge el sitio aburrido, que no tenga ningún acceso a nada, que no tenga acceso a atención ni acceso a la actividad preferida. No dé explicaciones ni discuta con el individuo y no amenace con usar timer, simplemente utilícelo. De nuevo, es bueno utilizar o buscar ayuda de un profesional cuando vaya a utilizar el timeout para que no lo haga de una manera incorrecta. Llevas al niño al sitio de timeout enseguida después que sucede el comportamiento. Puede poner en timeout el juguete también o el objeto, no necesariamente es el niño. Esto se refiere cuando usted le está quitando acceso a la tableta o al iPad, por ejemplo. Y va a determinar el tiempo del timer. No debe de ser mucho tiempo. Tiempo suficiente que el niño entienda que él no está teniendo acceso a lo preferido. Cuando el niño ya haya pasado el tiempo del timeout o cuando ya usted determine que el niño haya hecho la conducta apropiada, usted provee el acceso a la actividad cuando se comporte de manera adecuada. Bien, estas estrategias de reducción son importantes, pero el niño debe tener una manera alterna de obtener sus necesidades, como hablé, y deben de ser presentadas de una manera consistente. No se puede rendir y no, si usted decide que no le va a dar atención en ciertas situaciones, por cierta conducta, usted tiene que hacerlo en todo ambiente, ya sea en la casa, como cuando va al supermercado, cuando va a la farmacia. Todo es importante mantener el curso en todas las situaciones, porque en el momento que usted vuelva a reforzar esa conducta, es como empezar de nuevo. Y entonces le está mandando un mensaje confuso al niño, porque entonces el niño va a decir: ah, espérate, lo puedo seguir haciendo porque sí funciona. Y yo sé que esto no es fácil de eliminar. Ahora, ¿cómo es que ustedes utilizan los reforzadores o cómo debemos reforzar? Siempre vamos a elogiar o reforzar conductas apropiadas, eh, y eso conlleva premiar al individuo contingente a la conducta apropiada. Lo que significa eso es que usted le va a dar el reforzador o el premio siempre y cuando haya hecho la conducta adecuada, y esto va a aumentar que esta conducta siga ocurriendo. ¿Cómo usted identifica estos reforzadores? Pues usted observe, usted más que nadie, si usted es el padre, o usted es el profesor o el maestro o el terapeuta, usted sabe, va a observar al niño y sabe exactamente lo que el niño le gusta y a lo que él siempre
le interesa jugar o utilizar. ¿Cuáles son las preferencias de ese individuo? Usted le puede preguntar. ¿En qué se destaca el individuo? Casi siempre ellos eh, piden acceso a algo de lo cuales ellos se destacan o son buenos. Y cómo reacciona el individuo a sus elogios. Así se va a dar cuenta que proveerle atención social, o sea, dándoles elogios o cariño, si eso es efectivo para el niño, eso es una manera fácil de identificar estos reforzadores. Entonces, refuerce la conducta apropiada, ofrezca el reforzador inmediatamente después del comportamiento apropiado, eh, refuerce las conductas alternas apropiadas. Si la función del comportamiento es para evitar seguir una orden, refuerce el pedir ayuda, por ejemplo. Uno de los archivos que están incluidos que para ustedes bajar son unas sugerencias por funciones de ejemplos de cómo lo que debe de hacer. Por ejemplo, si es para evitar una tarea, usted le va a enseñar la conducta alterna de pedir ayuda o pedir un descanso. Si la función del comportamiento problemático es recibir atención, usted le va a reforzar la manera correcta de pedir atención eh, y refuerce lo más que pueda, siempre enfocándose en reforzar y en premiar las conductas alternas positivas. Entonces, en resumir, podemos decir que un plan de intervención efectivo debe considerar estas eh, estrategias preventivas, mejorar el medio ambiente para que el niño esté menos motivado a hacer las conductas problemáticas, o sea, las estrategias preventivas. Debe de fomentar una mejor comunicación y destrezas alternas, de manera que el niño pueda satisfacer sus necesidades sin hacer la conducta problemática. Esas son las conductas alternas. Y debe de remover cualquier consecuencia positiva, aun la que hacemos sin intención, que puedan causar que se repita la conducta problemática, o sea, un plan de reducción. La combinación de estas tres estrategias van a ser un plan de intervención efectivo. Pero algunas conductas van a ser difíciles y requieren un tratamiento integrado. A veces uno solo no lo puede hacer. Uno puede considerar medicamentos si el individuo está teniendo dificultad, quizás alergia a las comidas o alguna otra dificultad que el médico determine. A lo mejor algún tratamiento para los trastornos del sueño, si el individuo está teniendo dificultades durmiendo o no teniendo suficiente sueño, o tratamientos para alergias, como ya comenté. Todo eso se debe de tomar en consideración, ¿no? Pero hay veces que pueden cerrar puertas y pueden ser tan difíciles y prevenir acceso a otras actividades que siempre se les recomienda a los padres de buscar ayuda de maestros, doctores, terapistas. Los terapistas de modificación de conducta se pueden encontrar en la página de web el Board, Behavior Analysis Certification Board, que dice www.bacb.com. Ahí hay un listado, usted entra el estado donde usted vive y le dice, le provee un listado de terapeutas en esa área y usted le puede enviar correo electrónico para identificarlo. También se les recomienda buscar ayuda del profesional que trabaja con los médicos, por ejemplo, o del centro de autismo más cercano que usted tenga. En el área de Miami-Dade está el de nosotros, que está basado en la Universidad de Miami, pero en toda la Florida hay diferentes centros de autismo, son un total de 7. Así que yo les recomiendo que ustedes visiten la página de web de nosotros, umcard.org, y ahí les dice los otros centros basados en donde ustedes estén localizados. Y con eso yo concluyo mi presentación sobre estrategias para manejar conductas problemáticas.